que era diferente. Y no estoy hablando de poderes esotéricos, ¿no? Al menos no por ahora. Hablo de la inconformidad. Había una parte de mí que quería conformar, que no quería molestar, ¿no? Ser buena hija, ser buena amiga, buena esposa. Eso no solo implica valores, sino también adherirse como a ciertas expectativas, ¿no? Y así era que mi parte mundana, mi parte miedosa, estaba conforme, más o menos, pero ponele. Pero había otra parte que nunca se callaba, justamente porque callarse no es su naturaleza. Y esa parte protestaba, siempre protestaba, sobre todo con cuestiones relacionadas a la espiritualidad, ¿no? Cuando, cuando leía sobre todo sobre ese dios castigador, tirano, ¿viste? Ese barbudo celoso que medio como que te acosa detrás de una nube, tipo Mirón, ahí surgía sobre todo la protesta. Cuando sentía la magia en las plantas, en los animales, cuando sentía como la magia en la naturaleza, ¿no? Y cuando veía también la energía que emanaba de las personas, ahí me encontraba con burlas y con retos. Y mi voz interior estaba iracunda, vociferaba, estaba hecha una furia. ¿Qué es ser una bruja? En sus etapas más tempranas diría que ser una bruja es estar furiosa. La furia femenina es demonizada, hasta tiene como una cualidad mítica o enfermiza, digo, está loca. Es verdad que las emociones tienen su vibración, pero bueno, pareciera que es como que la furia femenina es más temida aún que la furia masculina. Lo cual, si me preguntan, es gracioso, porque yo miro el mundo y veo guerra, hambre, desigualdad. Y sentados sobre todos esos tronos yo solo veo hombres, así que la verdad no sé de qué tienen tanto miedo. Luego de la furia viene la búsqueda interior. Si la sociedad no me da permiso a ser disidente, me doy permiso a mí misma, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y es ahí cuando recibo un mensaje directo por Twitter, por Instagram, de alguna persona que seguramente se siente distinta y que pasó por la misma furia que yo, ¿no? Y me preguntan, Mel, ¿cómo sé que soy una bruja? Bueno, yo tengo el pelo bastante largo y vivo despeinada. Tengo un gato negro, aparentemente poseído por el demonio, si lo han visto, así que podemos considerarlo un acompañante, como dicen en Sabrina. Tengo muchas plantas, me gusta podarlas, tocarlas, cuidarlas. No les hablo, eso sí. Tengo cuadros sobre astrología en mi casa. Me hice mi carta natal, uso un colgante de amatista, tengo libros de ocultismo. Bueno, leo el tarot, digo, es mi ocupación, hace ya varios años. Hasta donde me fijé también soy como bastante inflamable, así que bueno, si me tiran en una hoguera no duraría mucho. Digo, puede ser que me vea como una bruja, pero eso no quiere decir que sea una bruja, ¿no? Mira, si vas a ser una bruja, que te aviso que a veces puede llegar a ser una elección más que una condición innata, te voy a hablar un poquito del amor. Sobre todo para que no nos desviemos de la verdadera naturaleza de esta búsqueda, ¿no? Tengamos en cuenta, en primer lugar, que ser bruja es ser disidente, como bien dije. Si querés saber un poquito más al respecto, Lu Gaitán tiene un episodio de su podcast que habla maravillosamente sobre todas las raíces históricas, políticas y culturales de lo que implica ser una bruja. No voy a repetir algo que ella expuso de manera magistral, realmente. Y a esto voy. Te voy a hablar del amor. El amor a otras mujeres, sea cual sea tu preferencia sexual, porque va más allá de eso. El primer paso en la disidencia es dejar de competir con otras mujeres, o femenidades, si se quiere, ¿no? Corrernos de ese lugar de que somos un objeto de deseo que compite por la atención ajena, ¿no? Con todo lo que eso implica. Para ser bruja es menester ser sorora. Y esto no lo digo porque sea una palabra que está de moda. Fíjate en cualquier folclore brujeril, ¿no? Siempre hay brujas que viven o practican su arte solas, ¿no? Pero suelen ser más fuertes cuando lo practican a la par de otras mujeres. Y esto es fundamental que nunca nos olvidemos.
Hay una serie que adoro con el alma y que lamentablemente la han cancelado, que es Penny Dreadful. Hay un episodio de esa serie que para mí habla muy bien de lo que es ser una bruja, si bien obviamente tiene tintes de fantasía, ¿no? La protagonista es una persona con sensibilidad psíquica, tiene mediunidad también y bueno, en un momento de su vida acude a la cabaña de una bruja, desesperada, porque no encuentra las respuestas en... Bueno, ella es una ferviente católica, ¿no? Su catolicismo no le ha podido dar estas respuestas. Y la bruja es una mujer ermitaña, de pelo corto, sucia, es divina, digo, se nota que es una distinta realmente. Y ella es la abortera del pueblo, the Cutwife, le dicen, ¿no? Al principio no quiere saber nada la bruja, pero bueno, ve la desesperación en esta chica y bueno, al poner a prueba sus facultades, la considera apta, ¿no? Y comienza a enseñarle. Le enseña tarot, le enseña las cualidades medicinales de las plantas, a interpretar las señales de la naturaleza. Bueno, luego por culpa de otra bruja que quiere sacarla de escena, de nuevo, competencia entre mujeres, ¿no? Lo que no hay que hacer. Pero más que nada, por culpa de un patriarca de este pueblo, los mismos pueblerinos que acuden a esta bruja ermitaña por sus abortos, la condenan a morir quemada. La sociedad es así con respecto a lo mágico o a lo distinto. Cuando obra a su favor, o es pintoresco, se lo celebra y se le da lugar. Cuando está en contra de la conveniencia o es incómodo o pone en evidencia alguna contradicción que tiene el sistema, se lo anula o se lo quema. De paso, contaminamos un poco más, ¿no? Y este relato también me lleva a otro punto muy importante. Y este relato también me lleva a otro punto muy importante. En este episodio que recién te contaba, la bruja le enseña a su aprendiz una lengua medio diabólica, por decir así, y le advierte que no tiene que dejar que esta lengua fluya naturalmente, porque cuando se quiera dar cuenta va a ser lo único que habla. Y acá vamos a tratar un tema muy importante que no quiero dejar afuera en el día de hoy. Hace ya bastante rato que en las redes sociales y en la cultura pop estamos viendo como un resurgimiento de todo lo relacionado con la magia y lo brujil, ¿no? Para mí es un trend, como todo, porque apela a la generación de los noventas que se crió con Sabrina, con Harry Potter, etcétera, ¿no? Y a la generación más joven también que no vivió este tipo de productos y todo esto es una novedad. Podemos olvidar también que las creencias y la fe en la religión y las instituciones detrás de esa religión no está en crisis hace ya décadas. Y esto lleva a una búsqueda alternativa en la espiritualidad. De esto podríamos hablar horas porque la verdad que es un tema interesantísimo, pero a lo que voy es que hay tanta, pero tanta información que la gente no sabe por dónde empezar, o qué está bien y qué está mal. Digo, capaz te querés sentir como medio brujil y te prendes unas velitas, pones un santito, una piedrita, escribís un símbolo en el papel, digo, haces fuerza e intencionás, voilà, hice magia. Si tiene resultado o no, eso ya es otro tema, pero a lo que voy es que estas cosas, como todo, requieren de una educación para ser utilizadas correctamente. Y hay muchas educaciones posibles. En mi criterio, hay algunas que son mejores que otras, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la suerte de que una persona me acercase de muy chica a la práctica de la metafísica, que pienso tocar un poquito, digamos, en este episodio, ¿no? La verdad que me resultó muy fructífero y muy satisfactorio. Me dio la base incluso para poder explorar y entender otras prácticas. Eso no quiere decir que la metafísica sea el único camino correcto o incluso que yo no la cuestione, porque de hecho siempre la cuestiono, como todo en la vida. Se puede estudiar la Kabbalah, se puede estudiar hermetismo, se puede estudiar magia natural o magia ceremonial. De hecho, también, digo, hay muchas prácticas modernas, como la ley de atracción, por ejemplo, que tienen sus fundamentos en el hermetismo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, realmente. Y a eso voy.
Primero que nada, conviene estudiar las cosas desde su raíz. O si vamos a consumir productos esotéricos, modernos, masificados, ¿no? Como este podcast, por ejemplo, o un posteo en Instagram sobre cómo hacer un ritual de la abundancia, o un libro de esoterismo que tenga pocos años, poder tener conocimientos sobre cuáles son las prácticas originales que desembocaron en esto. Porque si no caemos en la desinformación, y eso es peligroso. Ponemos en peligro no solo nuestra espiritualidad, sino también nuestra salud física y mental. Primero que nada, no hay astrología o tarot o magia alguna que reemplace un tratamiento psicológico, ¿sí? Acá podemos opinar distinto con algunas colegas, pero en esto personalmente yo me mantengo muy firme. En segundo lugar, no nos olvidemos nunca de que existen los grupos sectarios y coercitivos, ¿sí? Incluso también escondidos detrás de una fachada muy naif o muy linda, como por ejemplo un instituto de yoga o un taller de Reiki, ¿sí? O un grupo de espiritismo, por ejemplo. Siempre estemos atentas de si nos sentimos incómodas o si parece haber algún tipo de dogmatismo en cuanto a los conocimientos que se imparten o mismo si no se permite ponerlos en duda. También ojo con los personalismos, ¿no? Porque si bien una persona puede ser muy avanzada espiritualmente o tener aprendices, la verdad que eso puede salir mal muy rápido. Sobran ejemplos en la historia. También tengan en cuenta que el uso que le van a dar a estos conocimientos. Si uno quiere atraer la buena fortuna, el amor, el éxito, etcétera, ¿no? Y todo eso, tiene que haber un trabajo interno de mejora y de autoconocimiento, porque nada se logra sin esfuerzo. Mejor dicho, sí se logra, pero lo que sucede es que no se retiene, no se puede sostener, ¿no? Y además está decir también que más allá de la práctica esotérica, que cuestiona, digamos, los conocimientos o reglas convencionales, todo tiene que llevarse adelante con ética. Porque bueno, para no lastimar a otros, ¿no? Va más allá de hacerlo con buena intención o no. La clave para mí es hacerlo con responsabilidad, porque así justamente se evitan los resultados indeseados. ¿Qué características son propicias para ser una bruja? De más está decir que hay muchas maneras de expresar nuestro lado esotérico, ¿no? Así que las perspectivas pueden variar. Vamos a enumerar algunas, por lo menos las que yo creo propicias, ¿no? Primero que nada, recordemos que la bruja cuestiona y quiere ver más allá de lo mundano, de lo convencional, de lo superficial. Está en contacto con el arquetipo de la suma sacerdotisa, que es el segundo arcano del tarot, ¿no? Que simboliza justamente eso, el potencial metafísico, aquello que está durmiente, oculto, va más allá de lo obvio. Esto está íntimamente ligado, por ejemplo, a las mancias o a las técnicas adivinatorias, o mismo también a la lectura de determinados signos en la naturaleza, o también en la impresión sensorial y visual de las energías, ¿no? De nuevo, también teniendo un propósito claro en mente a la hora de realizar estas búsquedas. Segundo, la bruja es espiritual. Esto parece algo sobreentendido, pero no lo es. Se puede practicar la magia y ser superficial, o mismo también perseguir objetivos mundanos con las prácticas esotéricas sin cultivar el espíritu. Justamente en este mundo que se ha vuelto tan superficial, tan vano, digo que es tan festejante de la gratificación instantánea, ¿no? Que no contempla las consecuencias, sobre todo. No hay nada más disidente que cultivar el propio espíritu, la propia paz mental que no dependa de los factores exógenos. Tercero, la bruja no está centrada en sí misma, ¿sí? Sino que también es consciente de que comparte un mundo con otros seres, tanto humanos como no humanos. Esto va más allá de cómo elija expresar sus prácticas, si para el bien o para el mal. Bueno, en el día de hoy, más que nada, lo que tenía ganas de hacer es una introducción a la metafísica. Porque bueno, si bien la metafísica es un tema sumamente amplio y también cuya práctica, si nos la ponemos a explorar, vamos a estar como varios episodios, ¿no? Lo cual tengo muchas ganas de hacer. También tengo ganas de explorar otras prácticas como para comparar, para que leamos libros juntos, como hacemos en los vivos, ¿no? Y también porque
yo aprendo mucho también y siempre estoy aprendiendo. Soy una constante aprendiz de todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, de metafísica he recibido muchísimas, muchísimas preguntas y bueno, yo con gusto las respondo porque desde mi experiencia propia, no solo es mi práctica, ¿no? O sea, porque es mi práctica realmente principal desde lo espiritual y también es de lo que más sé dentro de todo, de todas estas prácticas que me gustaría explorar. Pero las respondo con mucho gusto esas preguntas, porque no solo me siento capacitada para responder ya a esta altura del partido, sino que también considero que es una de las prácticas que mejor le va a hacer a la otra persona también. Y a la humanidad entera, ¿no? Ya que estamos, pero lo considero muy beneficioso realmente y muy fructífero, como bien les decía. ¿Qué es la metafísica? Yo lo voy a definir en mis propias palabras, aunque seguramente en la literatura van a encontrar, eh, digamos, definiciones un poquito más oficiales, ¿no? La metafísica es un conjunto de prácticas, ¿sí? Prácticas que, por ejemplo, manejan la energía, que la clasifican, ¿sí? Que la califican y la intencionan, por ejemplo. Eso es en metafísica desde, por ejemplo, la llamatrina, que es como si fuera una pequeña, voy a explicarlo en términos muy sencillos porque ya vamos a ir concretamente a estos temas, pero como si fuera una pequeña particulita de energía que tenemos en el corazón y que luego al usarla uno la puede amplificar y canalizar, ¿no? Ahí está como la unión que tenemos con el cosmos o el universo. Luego también, por ejemplo, en la metafísica habla de cómo decretar, de cómo orar, por ejemplo, con respecto a distintos seres o distintos maestros. Mismo también la metafísica explica cómo está estructurado cada reino, por decir así, en el sentido de que tenemos, por ejemplo, seres humanos, que tenemos seres humanos encarnados, desencarnados, tenemos seres humanos que han ascendido y son maestros ascendidos, como por ejemplo Jesucristo, ¿sí? En el caso de la metafísica se lo nombra como maestro ascendido. También se nombra como maestros ascendidos, por ejemplo, a Saint Germain, que lo deben haber escuchado mencionar por ahí. Eh, También, bueno, se nombra a los reinos angélicos, o sea, a los distintos grupos de ángeles, su uso, digamos, en el sentido de que no son objetos que se pueden usar, sino de que uno puede acudir a los ángeles para determinados tipos de ayuda y cómo rezarles, cómo orarles, ¿no? También habla del reino elemental y del reino animal, por ejemplo, cómo están compuestas las almas de los animales, cómo son los seres elementales, que también tienen su jerarquía, ¿sí? O sea, tienen elementales que son muy, muy básicos, así como elementales que son como los jefes, por decir así, o sus propios como seres ascendidos, ¿no? Y cómo interactuar con todos estos seres distintos. También, bueno, lo que tiene la metafísica, que a mí me resulta como muy atractivo y muy, muy útil realmente, es que no solo te enseña cómo calificar la energía y cómo usarla, sino que también te clarifica muy bien hacia dónde va esa energía y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Que esto a veces con otro tipo de prácticas no queda muy claro, de por qué algo no termina funcionando, por ejemplo. Una de las columnas vertebrales de la metafísica, y esto ya haciendo como referencia a un esoterismo más clásico, ¿sí? Son justamente los 7 principios herméticos. Esto también lo pueden haber llegado a escuchar en algún lado, ¿sí? Porque justamente es parte del hermetismo. Los 7 principios, que seguramente los vamos a tratar en alguno de los siguientes episodios, son justamente como las reglas del juego, ¿sí? De alguna manera, el mecanismo a través del cual funciona el universo. Si uno entiende esos principios, en general también entiende cómo opera la energía y cómo funciona todo realmente, como si fuera el manual de instrucciones, lo cual está bastante bueno porque deja como muy poco lugar al misterio, ¿sí? Así que bueno, como verán, es muy amplia realmente toda la práctica de la metafísica y tiene muchísimos usos. O sea,
como les digo, desde el simple poder de la oración hasta, por ejemplo, la precipitación en sus escalas como más avanzadas. La precipitación, para que se den una idea, es ley de atracción, o sea, manifestar algo, pero prácticamente al instante. O sea, y yo lo he visto funcionar, así que realmente es maravilloso, ¿no? También, por ejemplo, nos ayuda a entendernos un poco mejor, a trabajar sobre nuestra persona, porque, digamos, uno cuando estudia los 7 principios universales, los 7 principios herméticos, ya de por sí el primer principio, que es el principio del mentalismo, hace que te hagas un poco bastante cargo, ¿sí? De todo lo que pensás, de todo lo que haces, de todo lo que decís. Y es acá capaz donde a veces encuentro como un poquito de resistencia. Connie Méndez, que es, bueno, la mayor exponente de la metafísica, por lo menos en el mundo de habla hispana, fue muy sabia para mí al poner en el primer capítulo, o en la primera parte de los manuales de metafísica, todo lo que concierne al principio de mentalismo. Después como que adentra en otras cosas, ¿no? Pero porque es realmente la base de la metafísica. Y hay gente que, bueno, agarra el primer libro de metafísica, esto es muy gracioso, ¿no? Y es como que se espantan porque dicen, ay, ¿cómo que me tengo que hacer cargo de todo lo que pienso y todo lo que digo? Oh, qué aburrido. Y sí, o sea, no, digo, no, uno puede hacer grandes cosas con el manejo de la energía, con la calificación de la energía, con el poder de la oración, y si lo combina con otras prácticas, incluso hasta se potencia. Pero digo, ¿cómo pensamos cambiar nuestra realidad si no cambiamos lo que pensamos? Me parece algo muy básico. Y bueno, cuando las personas no se quieren hacer cargo de sus circunstancias o mismo quieren practicar el esoterismo o alguna, digamos, algún arte mágica y obtener solo resultados gratificantes sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer alguna automejora, como bien decía en la primera parte, realmente no se pueden sostener los resultados, ¿sí? Así que bueno, también algo de lo que habla la metafísica, por ejemplo, es cómo está compuesto el cuerpo, ¿sí? En el sentido de que uno ve, por ejemplo, qué tantos cuerpos tiene un ser humano, o sea, no solo el cuerpo físico, sino, por ejemplo, un cuerpo etérico, un cuerpo astral, un yo superior, que es como la expresión álmica más alta, más pura, con la cual uno está unido, ¿sí? Porque uno está unido con todos estos cuerpos. También uno aprende, por ejemplo, sobre, digamos, cuántas dimensiones hay y en qué plano se expresa cada una de estas vibraciones o cuerpos, ¿sí? Realmente, como les digo, el potencial es ilimitado de todo este conocimiento y bueno, con gusto lo voy a estar explicando en detalle en siguientes episodios. ¿Por qué les cuento todo esto? A ver, los libros de metafísica son bastante viejos ya, o sea, más que nada deben tener, si mal no calculo, 60 años o más, sí, ya a esta altura. Así que bueno, tengan en cuenta que está todo escrito para un público de habla hispana, católico, cristiano, ¿sí? Y por ende Connie Méndez lo que hizo fue como cristianizar la metafísica. ¿Se puede tomar desde un lugar de vista no cristiano, por ejemplo? Por supuesto, sí que se puede, porque no pasa necesariamente por ahí. Pero, por ejemplo, las personas que son cristianas o que creen en Dios, por ejemplo, se van a encontrar muy cómodas con la metafísica de Connie Méndez porque de alguna manera hace que nos cuestionemos cosas, pero, por ejemplo, toma algunas cosas de la Biblia viéndolas desde un punto de vista hermético, ¿sí? No moralista, por ejemplo. También hay algunas cosas que dice que, bueno, han quedado un poco de modé en cuestiones de género, en cuestiones del rol de la mujer, pero bueno, eso ya podemos atribuirlo a su época, ¿no? Como todo lo que leemos. Si, por ejemplo, agarramos un libro de Dion Fortune, Autodefensa Psíquica, ¿no? Lo tengo acá en mi mesita de luz, por eso es el ejemplo que menciono. Es de 1930. Digo, obviamente que va a haber un montón de cosas que dice que ya, digo, están con olor a naftalina, ¿no? Pero de nuevo, todo se toma en su contexto. Así que bueno, próximamente estaremos trabajando todos estos temas. Me gustaría que si tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, algún piropo, si les gustó este episodio, que me lo digan, ¿sí? Y bueno,
nos estaremos viendo pronto. Les mando un besote gigante y bueno, que tengan un hermoso día y una hermosa semana. Adiós.